Igualmente, muchas gracias, Patricia. Si pueden prender sus cámaras, que sea perfecto. Si no, pues no hay problema, ¿vale? Pero bueno, primero que nada, muchas gracias por atender al llamado de esta segunda sesión sincrónica de este curso de Teorías de la Comunicación 3, en donde vamos a dialogar, vamos a tratar de expulgar los textos correspondientes a la segunda unidad del curso, correspondiente a las hipermediaciones y al lenguaje de los nuevos medios. En concreto, esta segunda unidad se aboca a intentar entender específicamente cuál es el lenguaje de los nuevos, de los llamados nuevos medios, también para discutir la propia categoría de nuevos medios, qué es un nuevo medio y por qué la comunicación digital y sus dispositivos asociados han sido llamados o siguen siendo incluso llamados como nuevos medios. ¿No? Algunas de las dos preocupaciones grandes de esta segunda unidad pasaban por este recuento de qué es lo que hace específicos a los nuevos medios, cuáles son sus nuevos lenguajes y cuáles son las tecnologías que fueron desarrolladas a la par que el propio Internet para proveerle al Internet su propia infraestructura y su propia posibilidad de funcionamiento, a la par de cuáles eran aquellas innovaciones que permitían reconfigurar a su interior las maneras en las que circulaban los sentidos, las maneras en las que se creaban textos, en que se creaban imágenes, cómo era posible que pudiéramos obtener imágenes, que pudiéramos escribir y difundirlo de una cierta manera, cómo se estandarizaron ciertos procedimientos para que el Internet funcionara. Y la segunda gran preocupación por esta unidad es una preocupación que no viene en el programa de estudios tal cual en el original, ¿no? Sino que es una preocupación introducida a raíz de una revisión de los contenidos del curso y que es la preocupación por el desarrollo histórico de Internet. Yo sé que a pesar de que parezca un tiempo amplio, ¿no? Un semestre, pareciera que hay espacio para todo, en realidad no lo hay tanto, ¿no? Pero creo que un curso, se podría hacer un curso específico de la historia del Internet, de la genealogía del Internet como tecnología. Eh, Sin embargo, pues tenemos que abordar también otros conflictos, pero no quería dejar pasar la oportunidad, no me gusta dejar pasar la oportunidad de tener un curso de teorías de la comunicación 3, en donde se puedan ubicar cuáles fueron esos momentos fundacionales de la estructura del Internet y que lo hicieron devenir en la tecnología que es actualmente. Sobre todo para irnos a una base y a una tesis fundamental, que creo que hoy más que nunca es necesario desvincular de las tecnologías digitales y de las redes, de Internet en general, y para cualquier cosa, para una posición histórica, ¿no? Que recuperar una visión histórica de las cosas, pero sobre todo eliminar la idea de que hay una especie de idea del progreso en Internet. Una idea de progreso que pareciera que era inevitable llegar a esta tecnología y que era inevitable llegar a esta tecnología, además de la manera en la que es actualmente, ¿no? Considero que en la base hoy de los discursos hegemónicos sobre las redes sociodigitales, sobre el Internet mismo, sobre la comunicación digital, pesa bastante esta noción de que es una tecnología a la que hubiéramos llegado, que hubiera inventado cualquiera de alguna forma. Si oyen un ruido de fondo, es un poco acá lo que está, algunas cosas que están haciendo y pues no podemos, no puedo, no tengo control sobre ellas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Patricia. Pero nos escuchan, ¿me siguen escuchando bien? A reserva del ruido de Sí, fondo. profe, está bien. Uy, ok, excelente. No, una disculpa. Pero bueno, en ese sentido, creo que hoy es muy necesario, no tanto para el estudio de la comunicación como en general para sus efectos sociales que está teniendo este discurso hegemónico en torno a la comunicación digital y al Internet y a las redes sociodigitales, ¿no? Desvincularlo de esta noción de progreso, esta idea como, para decirlo en términos coloquiales, haciendo alusión a frases populares, esta noción de que si no lo hubiera inventado tal persona o tal colectivo, hubiéramos llegado a él de cualquier otra forma, porque era el camino, ¿no? Pareciera que hay una especie de teleología en la comunicación digital que pareciera que había estado siempre en el horizonte, ¿no? Si las pantallas se iban haciendo cada vez más pequeñas, ¿no? La televisión, el cine como una gran pantalla, por ejemplo, la televisión después como la gran pantalla, la gran pantalla chica, ¿no? Por decirlo así, la pantalla doméstica
Pareciera que era inevitable que las pantallas fueran haciéndose cada vez más y más pequeñas hasta que llegáramos a la pequeña pantalla del celular, ¿no? Si cada vez teníamos medios que posibilitaban el contenido de un medio precedente, ¿no? Tuvimos la televisión, que de alguna forma tuvimos el cine primero, por ejemplo, que capturaba la fotografía y le añadía otras cosas. Después teníamos la televisión que capturaba ciertos lenguajes del cine y después le añadía otros aspectos como formatos más pequeños, formatos de telerrealidad, programas de concursos, programas de entrevistas, etcétera, etcétera. Le añadía formatos, le añadía posibilidades, ¿no? Parecía que era lógico que llegáramos a una tecnología que fagocitara, que se comiera a todos los medios precedentes, ¿no? Cuando sí, una de las grandes conclusiones me gustaría a la que llegáramos en esta sesión, la voy adelantando, pero más allá de eso, una de las intenciones que tenía esta parte de esta unidad era justamente entender Internet como una tecnología situada, una tecnología que tiene su propia historia y en donde nada era inevitable. No hay nada en el Internet que hoy tenemos que nos permita decir que era obvio llegar a él, por muy obvio que nos parezca hoy, ¿no? Hoy volteamos atrás y cuando volteamos atrás tenemos oportunidad de decir, ah, mira, pues sí, íbamos a llegar para acá. Pero en ese momento histórico no era tan obvio y en determinados momentos históricos el Internet se jugó como una tecnología, como una innovación tecnológica, como un ensamblaje técnico. Se puso en discusión y se pusieron en discusión sus capacidades, se pusieron en discusión sus devenires, las tecnologías asociadas como la reticularidad, la modularidad, la digitalización. Todas esas tecnologías que se adhirieron después a la gran tecnología llamada Internet, todas tuvieron una historia, los propios software, los propios formatos tuvieron una historia que de alguna forma, por decisiones específicas, por una relación de fuerzas específicas determinadas de manera histórica, de manera social, de manera política, de manera económica, fueron agrupándose hasta llegar hoy al ensamblaje técnico que tenemos en Internet, ¿no? Por el otro lado, recuperar esta noción del ensamblaje nos permite un poco pensar también en Internet como una tecnología que no es única en el sentido de unicidad, que no guarda una cohesión así completa, que nos parece hoy que es una tecnología que está basada en protocolos y en tecnologías que siempre estuvieron orientadas o dirigidas a funcionar como funcionan hoy, sino que es un ensamblaje, ¿no? Internet es el ensamblaje de múltiples tecnologías que lo hacen ser lo que es hoy, que lo hacen funcionar como es hoy y que aún hoy está en disputa, que aún hoy está reconfigurándose, que aún hoy hay relaciones de fuerza que tratan de apropiárselo para determinados finos, que tratan de movilizarlo hacia determinados futuros, ¿no? Y en eso, pues viene implícito, por ejemplo, o el gran tema en boga, la inteligencia artificial, pareciera que siempre estuvo allí como aguardando, agazapada, ¿no? En los orígenes de Internet ya estaba. Solamente faltaba que diera el gran salto. Para nada. Hoy, tal cual, en la actualidad, hay fuerzas específicas en todos esos ámbitos moviéndose y determinando hacia dónde puede ir la inteligencia artificial. Hay personas y hay colectivos que están deliberadamente tomando decisiones para que la inteligencia artificial se aboque a las tareas que parecen ser las tareas a las que se van a fijar, ¿no? Hay un meme en internet en Facebook, ¿no? Que dice, yo no sé qué hace la inteligencia artificial escribiendo cuentos y haciendo pinturas, cuando lo que necesitamos es dejar de lavar ropa y dejar de planchar la ropa. ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, parece chiste, pero eso, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué ideas están guiando a las personas están que hoy están desarrollando el Internet, que hoy están desarrollando las inteligencias artificiales, por ejemplo? ¿Cuál es el interés de que la inteligencia artificial hoy haga imágenes y te las haga al clic de un chat en WhatsApp? Ya lo tenemos ahí al lado, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de que hoy la inteligencia artificial funcione para hacer copies en las redes sociodigitales? ¿Cuál es la intención de que la inteligencia artificial hoy le puedas preguntar algo, te agrupe un montón de información que hay disponible en Internet, la junte y te dé una respuesta en milésimas de segundo?
¿Cuál es la intención detrás de eso? ¿Por qué la tecnología no se está utilizando como otro meme, ¿no? ¿Por qué la inteligencia no se está utilizando para crear robots que se van a crear, que se van a formar, que se van a formar a la fila para que te den tu lista en la pipa, ¿no? Para que venga por la falta de agua en Iztapalapa, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no estamos redirigiendo, por qué no se están dirigiendo los esfuerzos en el desarrollo de tecnología para evitar que falte el agua en Iztapalapa? Para hacer un registro muchísimo más racional en la repartición de recursos. ¿Por qué no estamos hoy generando algoritmos para la recaudación más amplia de impuestos, sobre todo en los quintiles más altos socioeconómicamente hablando? No sé, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo en esos desarrollos? Y así como hay una invitación con todo este último tramo de lo que he estado hablando para pensar la inteligencia artificial, también eso me gustaría que lo viéramos en visión retrospectiva para pensar el Internet en sus inicios o para pensar el Internet como una tecnología que estuvo en disputa y sigue hoy estando en disputa, que cuenta con una historia propia. ¿Ok? En ese sentido, antes de continuar y ya entrar en materia de algunos puntos para tratar de cerrar, de anudar cuáles son los significados o cuáles son las tendencias más claras que podemos identificar en el Internet a partir de de esta unidad, ¿no? De los conocimientos que adquirimos con esta unidad, me gustaría escucharlas para que me comentaran, que me hicieran como un comentario breve, rápido, de qué les pareció esta unidad, cuáles fueron los temas que más les interesaron, qué texto de esta unidad les hizo decir estuvo bueno, o cuál otro les dijo, o cuál otro no les dijo gran cosa, qué pasa, cómo vieron esta unidad y en general, dónde serían esos temas donde ustedes pusieron el foco, qué fue lo que más les interesó en esta unidad del curso. Los escucho. ¿Quién arranca? Venga, Patricia, te escuchamos. Gracias, profesor. Pues la verdad es que ahorita que hablaba usted del tema de la inteligencia artificial y así como tal, justo la semana pasada yo tuve un evento aquí del trabajo en el cual, por ejemplo, hablábamos justo de la importancia del uso de las tecnologías. Yo trabajo para la industria automotriz en Sí. el tema de las ventas y, por ejemplo, muchos de los asesores son asesores de toda la vida, tiempo trabajando en esto de las ventas y demás, Ujú. pero pocas veces se acercan al uso de las tecnologías para aplicarlo a las ventas. Entonces nosotros estamos en el tema de la capacitación, justo desarrollando eso de que los asesores se apropien de este recurso que es el uso del Internet para mil cosas. Su investigación de mercado que, aunque de campo se hace muchas veces persona a persona por experiencia personal, pero Ujú. mucho lo pueden obtener por medio de sondeos. O sea, por ejemplo, les hemos metido el uso Claro. del Forms, el uso de la investigación así, ¿no? De estadísticas, por ejemplo, con base en otras marcas. Por ejemplo, hicimos uso de apenas recién para nuestro evento, ellos usan un gafete y yo les diseñé el programa de actividades con un Ujú. código QR. Incluso les hablamos, por ejemplo, de su promoción en Facebook por medio de la inteligencia artificial. O sea, ellos ingresan la información de lo que quieren que diga sus posts en las redes sociales y ahí se dieron cuenta ellos como con poco, realmente poco trabajo, pero con la información precisa es que ellos pueden ir cambiando sus posts de acuerdo a la época, Navidad, Día de Muertos y demás. Entonces, es mostrándoles, como les comenté, ¿no? El uso de las tecnologías en cuanto a códigos QR, forms y ventas, información y el uso de esta tecnología que sin tanto esfuerzo, tiempo son a veces primordiales, pueden hacer el uso de estas tecnologías en beneficio incluso de lo que son las ventas, por ejemplo, ¿no? En mi ramo, pues, laboral. Entonces, a mí me sirvió muchísimo porque, bueno, yo reafirmé esta información que cuento con ella y que, pues, sí, fue así como que de, ay, qué padre, estamos en la misma sintonía, pero muchas veces esto te reafirma la parte de la historia porque de por sí yo soy la señora que avienta el choro siempre y pues ahora Ujú. pude aventar el choro fundamentado, bien Claro. fundamentado. Para mí fue esa experiencia, profe.
Gracias. Muy bien, excelente. No, 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 a ti, Patricia. Antes vayan levantando la mano, quien quiera seguir. Pero esto que mencionas creo que es muy interesante porque lograste ver justamente cómo todas estas discusiones están claramente bajadas en la realidad, ¿no? Pareciera que no, pareciera, ese es el gran problema a veces de los cursos teóricos, que no, que pareciera uno que dice, bueno, ¿y todo esto dónde está? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo? ¿No? O sea, tú tienes la oportunidad de verlo claramente operando en tu entorno de trabajo, además, ¿no? Pensando además que hoy el pliegue que existe entre la innovación tecnológica y la fuerza laboral es algo que está potenciado, ¿no? Hoy la innovación tecnológica está muy orientada a transformar el campo del trabajo. En el trabajo, en lo que sea, claramente hay algunas industrias en las que es muchísimo más utilizada que en otras, ¿no? Pero, pero vaya, hay un interés específico en trastocar el mundo del trabajo con la innovación tecnológica y pues es digno de pensar para qué, ¿no? Y por qué. ¿Qué quieren lograr los que la están implementando y para qué, ¿no? ¿Cuáles son esos usos, ¿no? Pero excelente, Patricia, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Cómo vieron esta unidad? ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son los puntos en los que más les gustaría poner el acento? Yo, profe, Venga, Carlos, escuchamos. pues a se me hizo muy interesante el tema de redes sociodigitales. Ujú, Se me hizo un punto pues muy a tomar en cuenta porque ha sido claro. a lo largo de los años, cómo ha ido creciendo el tema de redes sociales, ¿no? Cómo ha ido evolucionando porque en un inicio pues se formó para hacer una interconexión entre personas, ¿no? Para relacionarse y Ujú, así. Y hoy vemos cómo a través de los algoritmos y así nos filtran la información y así como nuestros gustos, la información personal que vamos digitando, ¿no? En las redes sociales. Ese tipo de cosas, pues me hizo muy interesante. claro. Excelente, Carlos. Sí, sobre todo este devenir de las redes, ¿no? Que podríamos pensar como la socialización pareciera un punto que siempre estuvo ahí como latente en la utilización de las redes, ¿no? Sin embargo, ver cómo incluso el propio sentido de interacción, el propio sentido de cuál era esa socialización y qué forma iba a adoptar, ha sido modificado a lo largo del desarrollo de Internet en tanto tecnología situada, ¿no? Pero sí, ahorita entramos en ese caso. Muchas gracias, Carlos. Uno más, Emanuel, Alondra, ¿alguien? Venga, Alondra, te escuchamos. Hola a todos. Pues Hola, hola. en general todo el curso a mí me pareció muy interesante, bueno, lo que llevamos aprendido hasta el momento, Claro. pero en específico yo quisiera como enfocarme en la globalización. Para mí fue Ujú, como la base de obviamente todo lo que viene surgiendo, como lo decía en la introducción, como desde el inicio de los continentes, como la ujú, interconexión y todo eso, cómo se ha ido desarrollando hasta el punto en el que hemos llegado de ujú. las eras sociodigitales y todo eso. Para mí como que la globalización es el foco de todo lo que llevamos aprendido y lo que vamos a seguir aprendiendo. Claro. Perfecto, Alondra, muchas gracias. Sí, por supuesto. Un poco es la apuesta del curso, ¿no? Ver cómo los procesos de globalización, y sobre todo los procesos de globalización iniciados a finales de los 80 y a inicios de los 90 son el gran punto de partida que pone las condiciones para el desarrollo de Internet. Y después, ahora en esta segunda unidad, por supuesto, entender cómo esos procesos de globalización mismos, creo, se cristalizan en la forma que adopta esta innovación tecnológica, ¿no? Porque pareciera que hay una especie de correspondencia, ¿no? No sé si lo podríamos ver así, no sé si estuvieran de acuerdo conmigo, pero creo que podemos pensar que hay una especie de correspondencia entre el mundo que desarrolló ese primer mundo que le interesó desarrollar, o la fase del mundo que le interesó desarrollar una tecnología como Internet y el desarrollo mismo de Internet, ¿no? Porque si pensamos que tenemos un mundo interconectado, su principal tecnología es una tecnología que se basa en la interconexión, que se basa en la interconexión de discursos, de saberes, de tecnologías, que se basa en la interconexión de protocolos para funcionar como funciona, que se basa, si tenemos un mundo globalizado basado, por ejemplo,
en el dominio de lo cuantitativo, ¿no? Por decir algo, en el dominio de cuántos paquetes voy a enviar, de cuántas personas van a emigrar, o sea, donde lo cuantitativo obtiene un papel principal, porque va a ser un intercambio a nivel global lo que va a permear. Hoy tenemos una tecnología que funciona justamente a base de un principio de comunicación pensado en términos cuantitativos, ¿no? ¿Qué es Internet? Sino su primer gran proceso, que es la digitalización, y que es la digitalización, sino el proceso de una comunicación que se busca ser más eficiente a través de una caracterización de unos y ceros, por ejemplo, ¿no? Si el mundo de la globalización, si el mundo de la globalización pasaba, privilegia la gestión, privilegia la eficacia, ¿no? Porque pues, si vas a mandar un producto, si vas a intercambiar mercancías, si se vas a intercambiar gente y la gente se va a mover libremente con muchas comillas, por el mundo, ¿no? Necesitas eficiencia para hacerlo. Necesitas ser eficiente, necesitas hacerlo de la forma más rápida, más eficaz, de la forma más eficaz posible, ¿no? En ese sentido, ¿qué es el Internet? Sino una tecnología de la eficiencia, una tecnología que privilegia la rapidez, que privilegia la gestión, por ejemplo, ¿no? Para pensar que tenemos que ordenar las cosas. Si una sociedad globalizada necesita afinar y aumentar sus presupuestos de administración, porque, buenas noches, Aida. Buenas noches. Buenas noches, Aida. ¿Nos Hola, escuchamos? buenas noches. Muy bien. Me escuchan ahí? Todo bien, te escuchamos bien. Excelente, Zaida. El mundo globalizado necesita justamente atender a una gran demanda de flujo, a una gran demanda de circulación de mercancías, de circulación de personas, de circulación de saberes, etcétera, etcétera, es lógico que tenga una herramienta tecnológica que privilegie una gestión rápida, una gestión en donde puedas ver los pasos, una gestión, una forma de administrar las cosas, una forma que te permita tomar decisiones, además de una manera mucho más avanzada, que te permita tomar decisiones, que te permita valorar la mayor cantidad de factores y de variables posibles en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, de alguna forma, pareciera justo que el Internet se corresponde con la forma de sociedad globalizada, que es la sociedad que de alguna forma lo hizo ver la luz, ¿no? Voy a leer aquí el comentario de Manuel, que nos comentaba que tiene problemas con el micrófono. Dice: me gustaría hacer un comentario retomando lo que mencionan, de que parecía obvio que el Internet, la CIA y todo lo que es tenía que llegar y existir de alguna manera, ya que hoy día pareciera que en la cultura y la sociedad en la que nos estamos desarrollando se sigue teniendo esa idea de que será el día de mañana, que esperamos, el día que ya no tengamos que trabajar, que a su vez emociona y asusta. Por otro tanto, más de personas que sienten perder su trabajo por las inteligencias artificiales. Por ejemplo, en mi trabajo recientemente hubo un recorte de personal por herramientas del trabajo recién agregadas al área. Me desempeño especializado en sistemas de un centro de distribución de una cadena de tiendas de autoservicio y en esas mismas tiendas viendo las nuevas tecnologías en las cajas de autocobro. Mira, en ocasiones no todo es color de rosa, dependiendo la perspectiva con la que se vea y de lo que está desplazando, como lo que comenta que se toma meme de mandar al robot por las tortillas, pero pues también está la parte de lo que esté sustituyendo. Por supuesto, ¿no? Tenemos otra experiencia de tecnología atada al mundo del trabajo, ¿no? Entonces, hoy claramente el desarrollo tecnológico está sirviendo de una manera muy amplia para trastocar el mundo del trabajo. Y hay que ver esas formas en las que está trastocando y para qué va a trastocar y qué áreas del trabajo humano en las que está tratando de incidir. ¿Qué pasó, Patricia? Te escuchamos. Y sin embargo, por ejemplo, al respecto, a mí me gustaría hacer una opinión de una vivencia particular. O sea, hablamos de las innovaciones, las inteligencias, la forma en la que la globalización nos permitió el acercamiento, Claro. el avance y demás cosas, como comentaba Alondra. Pero, por Ujú. ejemplo, les voy a platicar algo que vivo yo. Yo convivo con dos personas con discapacidad. Mi madre que tiene, bueno, ya es adulto mayor, pero tiene una discapacidad física por un accidente, y tengo un hermano con discapacidad intelectual, pero él desde muy pequeño, fíjense, su motricidad fina no logró desarrollarse, por lo tanto, para muy, hay cosas, por ejemplo, agarrar un lápiz, sí lo agarra y le cuesta un poco de trabajo. Nuestro problema llegó al en el que teniendo una pantalla
de estas que pues hoy en día es la básica en los hogares, ¿no? Que tiene esta parte del encendido, las aplicaciones y demás, el uso de Alexa, por ejemplo, ¿no? En casa, mi conflicto es, por ejemplo, Moy no puede encender la tele con el control de costo de trabajo por la parte de la motricidad fina. Entonces, cuando Moy oprime un poquito de más, la tele aparece un patrón que dice, ¿desea usted apagar o desea no sé qué o desea no sé qué? Da tres opciones, ¿no? Y mi hermano no lee. Muchas de las acciones de Moy son por conductuales, más que nada, ¿no? Y entonces dije, ay, qué complicado, porque para él es así, y no saber hacia dónde dirigir el cursor, o sea, esto es complicado. Y el uso de Alexa es bien chistoso porque se mantuvo muchos años sin dientes por el tipo de alimentación parenteral que llevaba, entonces el lenguaje de mi hermano es muy nasal, y cuando configuramos la Alexa fue así como que de, háblale, para que te tenga registrada la voz y tú puedas desde aquí comandar el encendido y apagado de la televisión, o sea, cositas así, y no saben lo complicado que es. El hecho de la tecnología hacia ese punto, con este tipo de personas, llega a un punto complicado. Yo he estudiado un poquito y he hecho algunos trabajos en relación justo a eso, a las personas con discapacidad y la complicación que viene con la tecnología. No, es una anécdota muy ilustrativa, ¿no, Patricia? Más allá de la experiencia individual, creo que nos permite pensar en varios temas que están relacionados con directamente con esta unidad, ¿no? En primer lugar, se me ocurriría directamente la idea de la estructura de cómo están pensadas las tecnologías, ¿no? Y en qué se basan para funcionar, la propia arquitectura de las tecnologías y de alguna forma en cómo están presentadas también las interfaces, ¿no? Si pensamos que las tecnologías, una vez más, están situadas en un entorno social, político y económico específico, tenemos que considerar que vivimos en un mundo que no respeta la discapacidad, ¿no? Que no la considera todavía de una manera amplia, que no otorga formas de existencia para las personas que viven en situación de discapacidad, ¿no? Para que puedan, en mayor o menor medida, ¿no? Dependiendo de que tengan ellos y ellas mismas la capacidad de llevar una vida lo mejor posible, lo más digna posible además, ¿no? Ese tipo de exclusiones, ese tipo de cuestiones también se van a movilizar hacia las redes sociodigitales y en general todo eso se va a movilizar hacia toda tecnología que podamos pensar, ¿no? Una sociedad, o sea, por decirlo, una sociedad capacitista va a crear tecnologías capacitistas, ¿no? Capacitistas, porque es el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad misógina va a crear tecnologías misóginas, ¿no? Y uno podría pensar, y una sociedad racista va a crear tecnologías racistas, y uno podría pensar que es una conexión muy aventurada, ¿no? Podríamos pensar, bueno, ¿dónde está lo misógino en las redes, ¿no? Si pareciera que es una tecnología, o dónde está lo capacitista en las tecnologías, si pareciera que son tecnologías científicas basadas en la razón, que llegamos a ellas a través de la aplicación de la ciencia, por ejemplo. Y es que el asunto no es que estén pensadas como herramientas netamente capacitistas, no es que estén pensadas como tecnologías netamente misóginas, sino que los sujetos que las están desarrollando viven en contextos específicos en donde van a vertir esa ideología, esa forma de ver la vida, esos presupuestos ontológicos que forman parte del corte espaciotemporal en donde están viviendo y obviamente van a estar vertidos en las innovaciones y en sus creaciones, ¿no? No es que las tecnologías sean misóginas per se, es que están pensadas, es que operan en cuestiones tan sencillas como que siguen reproduciendo sesgos, como cuando si tú le pones mundo de los negocios, y buscas imágenes, seguramente te va a arrojar imágenes de hombres en traje en oficinas, mucho más imágenes de esas que de mujeres en oficinas con traje, o difícilmente te va a llevar a nociones distintas de lo que significará tener un negocio o estar en el mundo de los negocios, por ejemplo. No te voy a poner al señor que reparte quesos, por ejemplo, y que vive y que vive de la distribución de quesos y que también tiene un mini nego y también tiene una pequeña empresa, o a lo mejor es un empresario
por su cuenta, ¿no? Que trabaja de eso porque tiene su propio negocio también de ello, pero eso no lo va a ser considerado como el mundo de los negocios en las imágenes que busques en Google, ¿no? Pueden ver, o sea, podemos observar, ¿no? Como esta noción de dónde están los pliegues en donde inciden justamente las nociones que se tienen fuera y cómo van a movilizarse en los presupuestos, ¿no? Eso se vincula directamente, creo que lo podemos vincular desde ya, con lo que leíamos de Castells. No sé si ahorita lo tengan a la mano, lo tengan presente, ¿no? Pero el texto de Castells, cuando él nos habla de las culturas que estuvieron involucradas en el desarrollo de la cibercultura, ¿no? Castells nos habla de que Internet, cuando baja, obviamente, ¿no? Porque recordemos, Internet es una tecnología militar, ¿no? Internet es una tecnología que fue desarrollada para fines militares. Los orígenes de las tecnologías que después derivarían en la gran tecnología de Internet se encuentran en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La máquina analítica, la máquina Enigma, ¿no? De la película, ¿no? De Turing, etcétera, etcétera, van a ser una especie como de nociones, de protonociones, que es lo que iba a ser después, o de la innovación llamada Internet, ¿no? Pero una vez que Internet deja de ser solamente una innovación tecnológica militar y partes del código, ojo, porque son partes del código, no bajó todo, no es como que los militares, el Pentágono o la Secretaría de Defensa de Estados Unidos haya dicho, tomen esta tecnología tal como la tenemos, tómenla. No, no, no. Fueron partes del código que la mayoría, claro, la mayoría sí, pero no todo el código que bajó hacia las universidades, por ejemplo. Cuando las universidades obtienen partes del código de Internet, ¿no? Esto por alrededor de los años 70, 80, sobre todo en la década de los 80, se vincula, se vuelve una especie de interrelación que Castells va a tener como subculturas, que va a ser la cultura tecnomeritocrática, la cultura hacker y la cultura empresarial. Creo que es muy ilustrativo esto que no, esta clasificación que hace Manuel Castells, teórico español, eh, eh, para ayudarnos a pensar justamente cómo cada una de estas culturas le añadió ciertos elementos específicos de su forma de entender las innovaciones tecnológicas, su forma de entender el mundo su propia tecnología, ¿no? Él comenta la que era la cultura tecnomeritocrática. La cultura meritocrática de entrada estaba provista por el aparato institucional de la academia. ¿Qué es la academia? ¿Qué es las universidades? ¿Qué es el aparato académico? Sino un aparato que pues trafica primero con el mérito, ¿no? O sea, es el mérito. Hay una noción de mérito. Haces una tesis de licenciatura, si quieres acceder a tener una maestría, digo, bajo ciertos preceptos, ¿no? Si quieres acceder a tener una maestría, tienes que rifarte otra tesis para que sea evaluada por su pertinencia académica, por su relevancia, por su estructura, y si está bien hecha, te concedemos el grado de maestría, y si quieres tener una presencia en el campo académico, debes contar con la tercera gema del infinito, que es tener el doctorado, ¿no? Y entonces en el doctorado, una vez más, vuelves a probar que tienes las habilidades necesarias, se diría en el mundo empresarial que tienes lo que se necesita para ser parte del mundo académico, ¿no? Entonces, es un mundo meritocrático, es un mundo basado en el mérito, ¿no? En ese sentido, la cultura tecnomeritocrática jalaría el mérito de la cultura académica y jalaría lo tecnológico sobre todo la cultura hacker. Ahí vendría el pliegue entre la cultura tecnomeritocrática y la cultura hacker, ¿no? Los hackers no entendidos como estos compas que te tratan de pinchar el WhatsApp para robártelo y robarte tu número, ¿no? O como la nueva estafa que se está ahorita movilizando de que llaman de que tienen un paquete de Amazon para ti. Aguas, si les ha pasado, no caigan, primero verifiquen, ¿no? Pero más allá de eso, no los hackers entendidos como estos que tratan de robar datos personales o que se infiltran con fines malévolos y malignos a cualquier base de datos, sino los hackers como aquellas personas que, sobre todo en aquellos años, fueron como los geeks, ¿no? Es la idea del geek, la idea del nerd, ¿no? Viene un poco de allí, está un poco maridada con estas nociones, y que eran los entusiastas de la tecnología. Eran los entusiastas que decían, a ver, ¿para qué funciona? ¿Y cómo le creo un programita? ¿Cómo le creo un código nuevo
para que me lleve de este lugar a este lugar sin tener que pasar por este lugar que está en medio, ¿no? Cómo creo una ventanita o cómo juego con estas posibilidades para hacer un diseño chistosito, para hacer una imagen graciosita, para que me dé una información de manera de que me encuentre algo más rápido en esta misma página que estoy encontrando, etcétera, 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 ¿no? Obviamente, la cultura académica y los hackers iban a darle a la tecnología un nuevo estatuto y nuevas formas de pensar en cuáles eran las posibilidades de esta tecnología. También la cultura empresarial, nos dice Castells, jugó un papel importante, ¿no? Nos guste o no, la cultura empresarial fue la que vio potencial económico en esas tecnologías y la que, nos guste o no también, se preocupó por hacer las tecnologías accesibles, ¿no? Hace en esos años de inicio del Internet, cuando alguien quería navegar en el Internet, tenía que saber por lo menos principios de programación o tenía que tener la ruta muy bien calculada para llegar a un lugar en la red, ¿no? Para llegar a un lugar en Internet. Porque recordemos, como recordamos, como nos hace ver el texto de Scolari, por ejemplo, La guerra de las plataformas, no sé a ustedes qué les pareció. A mí es un texto que me gusta mucho, me pareció súper disfrutable. Si se lo pueden comprar en Amazon, está como en 120 y tantos pesos. Es un libro así de pequeñito, muy, muy, muy bueno. Si se lo pueden comprar, está chido, ¿no? Para que lo lean completo. Pero ¿qué nos recuerda allí, por ejemplo, Scolari, ¿no? Que justamente han sido guerras económicas. Entonces, en ese tiempo no existía un Google, ¿no? No existía un software llamado Microsoft que nos permitiera hacer una computadora accesible o que nos permitiera ver Internet como una tecnología accesible, sino que en ese momento Internet era simplemente hagan de cuenta, un cúmulo de puertas a las que tenías que tener el código específico de la puerta a la que tú querías acceder para llegar a esa puerta que era el sitio, ese lugar que era el sitio de internet en donde tú querías estar, ¿no? Y ahí obviamente hubo culturas que se comenzaron a verter. Entonces, había entusiastas de la tecnología que podían costearse una computadora y que les gustaba la ciencia ficción. Y entonces decían, pues voy a crear un lugar, un pequeño nicho en la web, en donde pues voy a llamar a gente que también le guste la ciencia ficción para discutir el nuevo libro de no sé quién, ¿no? Entonces, se fueron comenzando a crear culturas específicas en el Internet. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que justamente todas las personas que le pudieron meter mano al Internet para su desarrollo, le dejaron una partecita de sí. Es inevitable. Si hoy a nosotros nos dieran la posibilidad de, si tuviéramos los conocimientos, además, de modificar cosas que nos gustaría que Internet hiciera, que las computadoras te hicieran, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo tuyo, Patricia, estoy seguro que te interesaría pensar una forma en la que en la que tu hermano tuviera la posibilidad, sí, ¿verdad? Era tu hermano, sí, pero en la que tu hermano tuviera la posibilidad de manejar la computadora de una manera más intuitiva o que fuera más sencillo de explicar para que él pudiera hacerlo, dada su condición, ¿no? Entonces, evidentemente, tú le incrustarías, ¿no? Tú le incrustarías una forma específica al Internet y la desarrollarías con base en una noción específica de qué te parece necesario, de qué te parece útil, de qué te parece, de qué necesitas hoy, tú quizás después, y cosas que además te gusten, te agraden, ¿no? O etcétera, o lo que nos comenta Emanuel, seguramente en el sistema de centro de distribución, la cadena de autoservicio donde trabajas, ¿no? Si te dieran la posibilidad de hacértela, de decir, a ver, configura tú tu pedazo para hacer tu chamba más fácil, tú tendrías preocupaciones específicas que le pondrías a la internet para que funcionara de determinada forma, ¿no? Bueno, pues lo mismo se les ocurrió a los compas estos de Silicon Valley, ¿no? Entonces, para ver, en esta noción, lo mismo se les ocurrió a los universitarios que tuvieron acceso a ella, lo mismo se les ocurrió a los empresarios que después tuvieron acceso a ella. Todas las personas que tuvieron posibilidades de desempeñarse en una parte del desarrollo del Internet tuvieron motivaciones, ideologías, posiciones específicas en su cultura y en su sociedad para incrustarle al Internet formas específicas de funcionamiento, ¿no? Una vez más, Internet nos retraemos a la noción de que es un ensamblaje y es un ensamblaje sociotécnico, es decir, es un ensamblaje técnico que vive dentro de una sociedad y que se desarrolla dentro de una sociedad y que después se va a proponer como como un ente con el que vamos a interactuar
los humanos, y con el que vamos a interactuar y con el que vamos a interactuar a través de él también para estar con otros humanos o para estar con con otras cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos que pensar el Internet, o propongo un pensamiento de Internet mucho más acercado a estas nociones de tanto los nuevos lenguajes, es decir, la digitalización de la que nos habla Escolar y de la que nos habla Lev Manovich, la condición numérica de Internet, ¿no? Todo en la base son ceros y unos, la posibilidad de una comunicación reticular, es decir, de muchos a muchos, la posibilidad de una comunicación modular, la posibilidad de la creación de imágenes, de la transferencia de archivos, de la velocidad, etcétera, 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 conviven y están incrustadas, son formas de existir propias de Internet que son indisociables del desarrollo histórico del Internet, ¿no? Un poco de ahí la noción un poco de ahí la idea, perdón, de que en esta unidad viéramos esas dos cuestiones a la par, para ver justamente cómo las guerras de Internet, de las que nos habla Scolari, ¿no? De la noción de conectividad, de la conexión de la que nos habla José Van Dyck, que es una autora, no es un autor, hago la precisión porque casi siempre nos vamos con la idea de que es un autor, lo veo en sus ensayos y eso, entonces desde ahora lo digo, es una autora, José Van Dyck. Eh, esta forma específica de socialización que se devino hoy en el Internet a partir sobre todo de la nueva década, del nuevo siglo, perdón, y soy de con un acento muchísimo más amplio a finales de la década, de la primera década de los 2000, ¿no? Todo esto funciona en un ordenamiento paralelo que se desarrolla y que está y que se va desarrollando a la par, que se va conjuntando en su desarrollo histórico para incrustarle o también para inhibir ciertas condiciones específicas en el desarrollo de Internet, ¿no? Ahora, me gustaría, un poco para volverlos a escuchar, que pensáramos en esta discusión que se avienta a Scolari, ¿no? Y que está en la base del texto de Lev Manovich, de la pregunta por los nuevos medios, ¿no? Un poco, un poco se entiende, ¿no? Los nuevos medios fue como el mote principal para caracterizar a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, ¿no? Las llamadas TIC. Tuvo una razón específica de ser, una nomenclatura que sí es popular, es fácil de recordar, es atractiva, ¿no? Un poco para pensar estas nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, ellos problematizan la noción de nuevo medio, ¿no? En su texto, en el texto de hipermediaciones, por ejemplo, de Scolari. ¿Qué es un nuevo medio? O que nos dice Lev Manovich, ¿cuáles son las especificidades de un nuevo medio? ¿No? Ellos dicen, bueno, las especificidades de este nuevo medio son la digitalidad, la reticularidad, la modularidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también Scolari nos permite pensar desde otro lado, que es la idea de quién dicta qué es un nuevo medio y hasta dónde deja de ser un nuevo medio, ¿no? Más allá de la discusión que ya está pensada y que ya está vertida en los libros, me gustaría escuchar ahora, ¿no? ¿Cuál es la idea, por ejemplo, de que hoy pareciera que las nuevas tecnologías sigan siendo nuevas? El Internet pareciera que no deja de ser nuevo, ¿no? Se sigue pensando en Internet, se sigue pensando en las redes como nuevas tecnologías. Cuando, si nos ponemos a ver el desarrollo del Internet y las nuevas tecnologías, son tecnologías que llevan hoy entre nosotros. Si pensamos en ese primer Internet desarrollado a finales de la década de los 70, de los 60, tienen 50 años entre nosotros. Y si pensamos en el Internet, que es el que usamos hoy, que es más o menos el web 2.0, bueno, ya son nuevas versiones, ¿no? Pero la web 2.0 es la que nos interesa más y es la que dio forma al Internet con el que nos movemos hoy. Es un Internet que tiene entre nosotros más de 30 años, ¿no? Si pensamos que Tim Berners-Lee, que fue el creador de la triple W, que fue y el protocolo del protocolo del HTTP, que son las tecnologías en las que se monta el Internet tal como lo conocemos hoy, lo crea en el 91, ¿no? Entonces, estamos con esa tecnología y hace 33 años, ¿no? 32, 33 años. ¿Por qué pareciera que las nuevas tecnologías son siempre nuevas? De nuevo, no tiene mucho, ¿no? En ese sentido, pues yo también estoy nuevito, con 31 casi, ¿no? Entonces en ese sentido yo también estoy nuevo, muy nuevo, ¿no? Ya no creo estarlo. Entonces, ¿por qué pareciera que el Internet está siempre nuevo?
¿Por qué pareciera que el Internet y la comunicación digital, dónde radica lo nuevo del Internet y quién se beneficia, si lo podemos pensar así, y en qué nos beneficia o en qué nos restringe a los usuarios, a nosotros como personas que utilizamos el Internet, que convivimos con él y en general, si lo llevamos más arriba, en qué le beneficia o qué alteraciones en la realidad del Internet introducen una sociedad completa que vive con una alta interpenetración con Internet, que siempre se le piense como algo nuevo. De entrada eso, ¿por qué se le piensa como algo nuevo y cuáles creen que serían los efectos de pensar en una tecnología como nueva? ¿Qué ocurre? Alondra primero y luego Patricia. Las escuchamos. Bueno, contestando a su pregunta, yo creo que, como dice usted, bueno, al menos yo nunca había contemplado como que el Internet realmente ya no es una nueva tecnología, que se sigue considerando así, porque más allá de ver el Internet como algo general, creo que la gente se refiere siempre a cosas nuevas que van surgiendo. Por ejemplo, ahorita como la inteligencia artificial y ese tipo de cosas es lo que hace ver que es algo nuevo cuando realmente todo es a base del Internet y el Internet ya no es nuevo. Entonces creo que más bien se refiere a nuevas tecnologías que surgen a base del Internet, pero como es más conocido como que engloba todo, pero se refiere a los nuevos surgimientos. Y creo que entre más el tiempo, más van surgiendo más cosas que nos van sirviendo, porque por ejemplo, simplemente yo tengo muchos primos pequeños y yo cuando iba a la primaria, secundaria, no era como tanto el hecho de hacer investigaciones, el uso de internet, el uso de tecnología y cosas. Entonces creo que son cosas que van surgiendo y lo hacen ver nuevo, pero simplemente el uso es nuevo, no la existencia de lo que se está usando. Ahí sería todo. Muy bien, Alondra, me gusta esa distinción, ¿no? Pero aún dentro de ella, podríamos justamente podríamos justamente encontrar cuáles son las cuestiones específicas de qué tanto es nuevo lo que se vende como nuevo, ¿no? Digo, yo creo que la inteligencia artificial hoy eso es otro tema, ¿no? La reserva de algunas cosas que podríamos comentar, pero pareciera hasta antes de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tanto ha sido lo nuevo que se ha montado sobre Internet? También lo podríamos repensar a la luz de esto, o si solo se ha vendido como algo nuevo, y de entrada, ¿quién lo ha vendido así, ¿no? Y por otro lado, en esos usos que son a lo que tú dices al que se le llama a lo nuevo, que me gusta esta separación que hace o esta precisión que parecería leve, pero que tiene profundas implicaciones, ¿no? También incluso pensar cuáles son cuál es el interés o cuál es lo que o qué es lo que se está montando en la idea de siempre desarrollar algo nuevo para una tecnología en específica, ¿no? Cuando pareciera que para otros medios, si bien no se han quedado estancados para nada, ¿no? No dominan la conversación como lo domina la agenda digital, ¿no? ¿Qué pasa allí en ese lado? Pero son cuestiones que nos permite tu comentario pensar. Venga, Patricia, te escuchamos. Gracias. Pues justo, fíjense, llegamos a un punto muy importante y ese tema es la brecha generacional. Porque, por ejemplo, el profe Alondra, que he tenido el gusto de alguna vez en los foros y todo eso, me interesa mucho ver con quiénes interactúo y, por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, pero a mí, por ejemplo, sí me tocó esta parte del cambio, tengo 50 años. Entonces, esta etapa sí fue un salto enorme que a mí sí me representa en mi forma de pensar, bueno, quizá no tan de pensar porque no pienso como tan la gente de mi edad. Yo me he adaptado por los hijos, por los nietos, por los compañeros y demás, ¿no? Entonces ha sido como muy padre la adaptación porque de repente es así, a pesar de este salto, los cambios que ustedes no perciben para mí sí son muy perceptibles. Yo no crecí en la generación de Internet y sin embargo los cambios han sido representativos. El ingresar a la era del Internet y, por ejemplo, yo sí puedo observar
¿por qué son nuevos medios? Porque, por ejemplo, para mí el tema de las plataformas educativas, ¿no? Por ejemplo, educativas en cualquier ámbito, laboral, educación, ocio incluso, ¿no? Esta parte de los sitios web que son específicamente a ciertos temas, las aplicaciones. O sea, hoy en día hablamos de aplicaciones que tenemos en el teléfono al alcance de que va midiendo tu tema de salud, ¿no? Si caminas tus 10,000 pasos, te va midiendo, o sea, los que tenemos, por ejemplo, este tema de las pulseritas, de los relojes Claro. sincronizados con la actividad, con medir tus pulsos y demás. Todo esto, por ejemplo, para mí son los medios nuevos y que han sido algo, a quiénes sirven o a quiénes benefician, pues justo ha sido la parte que nos facilita la vida, que nos apoya. Aunque, ojo, muchas personas, por ejemplo, yo tengo amigos, yo tengo una muy buena retención de memoria. Aquí ves en los teléfonos de los compañeros y yo así de, ¿cuál es el número de fulanito? Porque extraen el teléfono, ¿no? Y yo, el teléfono es tal, tal y tal, ¿no? Y así, ¿por qué cómo te lo sabes? Pues no sé, o sea, la capacidad de memoria de números para mí fue fácil, Mm. no lo sé, quizás es una característica personal, pero a lo que voy es que, y me ha pasado, ¿no? Guardamos todo ya en nuestras aplicaciones, en nuestros teléfonos y tal, que hemos facilitado. Yo no le llamo muchas veces, la gente lo dice, nos hicimos flojos, yo creo que le llamamos, nos hicimos productivos porque aprovechamos el uso de las tecnologías y si de paso pues podemos conservarlo en otro sentido, pues qué padre, ¿no? Pero sí ha sido como un crecimiento, vamos. Yo lo veo así, facilita muchas cosas, los nuevos medios han venido a nutrir la era del Internet, avanzando completamente. El tema de las plataformas educativas, y les reitero en el tema laboral, ¿no? Por ejemplo, hay una plataforma, no recuerdo, ahorita estaba buscando el nombre, en la cual, por ejemplo, nosotros trabajamos el autofinanciamiento. Y entonces, esta plataforma de capacitación es una cosa muy padre porque diseñas el curso ingresándole lo que tú quieres que la gente Mm. aprenda, pero si tú quieres, le puedes dar un clic, o sea, la pagamos, ¿no? Obviamente, con un clic y le ponías tema curso de autofinanciamiento y te echaba un curso completo, o sea, te estoy hablando ya de la introducción, ejercicios, exámenes y más, y dices, wow, o sea, esas son lo que yo le llamo beneficios de los nuevos medios. Para mí implican eso. Claro, muchas gracias, Patricia. Y creo que tocas un punto interesante, ¿no? Que es la idea de que quizás también se les llama nuevos porque pueden acompañar de una manera muy explícita y de una manera muy presentista, ¿no? O sea, en el presente, incrustados directamente en el presente, también de los desarrollos de lo social, ¿no? Entonces pareciera que corre, es una tecnología que corre al lado nuestro de una forma mucho más explícita de lo que quizás lo hacía o lo hacían otras tecnologías que pareciera que a veces quedaban desfasadas en el tiempo o que la sociedad avanzaba un poquito más en cosas, en nociones, y luego los otros medios, ¡pum!, como que corrían y alcanzaban, pero siempre había como que una especie de desfase, ¿no? Y hoy parece que lo digital, la comunicación digital y sus dispositivos asociados, pareciera que nos acompañan en cada paso y que a veces incluso van hasta un pasos más adelante de lo que vamos nosotros, ¿no? De lo que vamos en el mundo fuera de línea, por decirlo así, ¿no? Creo que es una noción muy, muy interesante acerca de la noción de lo nuevo y por qué se les endilga lo nuevo, ¿no? Vámonos con Emanuel, mientras díganme, voy a leer el comentario de Emanuel, mientras díganme si Zaida o Carlos tienen algo más que decir. Nos dice Manuel. Considero que se puede considerar como nuevo por el hecho de saber reciclar la tecnología en conjunto con la innovación, ya que si bien es algo que lleva entre nosotros bastantes años, es algo que se puede decir sigue renaciendo con cada nueva actualización y se vende como algo novedoso. Tomando por ejemplo, un iPhone nos venden que ahora tiene una nueva cámara y ahora ya podría tener una nueva versión de sistema operativo, pero que al fin sigue siendo la misma tecnología, pero que se agregaron, quitaron o pusieron cosas, evolucionó. No se detuvo lo suficiente como para olvidarlo y considerarlo viejo, aunado al hecho de que sigue adaptándose a las nuevas generaciones, gustos que esas mismas nuevas generaciones añaden su propio toque nuevo. Efectivamente, ¿no? Y creo que se enlaza mucho, que tal vez encontramos la palabra adecuada o la palabra más clara para eso que la Alondra ya nos vaticinaba, ¿no? Que es la idea de la actualización. Es una tecnología
por tomarla como una sola, ¿no? Para fines prácticos, es una tecnología que pareciera que todo el tiempo se está actualizando, que siempre hay una nueva versión de ella, que siempre hay una nueva versión de los usos, como nos decía Londra, que hay posibilidad de hacer con ellos. Y esa innovación constante, esa actualización constante que se hace de la propia tecnología, que es el Internet, ¿no? Quizás también nos lleve a la noción de nuevo, a la noción de algo que está completa, que está siempre en tendencia y que está siempre en novedad, ¿no? Y me gustaría también después hacer un poco en acento en la idea de, y se vende como algo novedoso, ¿no? Ahí justamente creo que es donde a veces tendríamos que preguntarnos con un poquito más de colmillo, ¿no? Pensar quién, quién lo vende, ¿no? ¿Quién lo vende y para qué lo vende como nuevo, ¿no? Que es un poco a veces la noción que se nos queda, aunque siempre esté allí, ¿no? Que, o sea, no digo que seamos todos presas de la noción y no saber, no lo somos, pero o quizás sí, pues, aunque lo sepamos, ¿no? Pero a veces pareciera que no nos detenemos a detener, a pensar lo suficiente en esa vertiente, ¿no? Cuando nos dice Manuel, y que es algo que ha estado aquí jugando en la sesión, ¿no? Que se vende como algo novedoso, habría que preguntarnos, creo yo, y detenernos un poco más en la idea de quién lo vende como novedoso y para qué lo vende como novedoso, ¿no? No es algo que se haga de forma inocente. Y sobre todo tampoco es algo que no impacte en nuestras formas de vida actuales. Y creo que es lo que a veces perdemos mucho más de vista, que siempre nos parece que es como de, pues sí, es alguien que por ahí lo vende y pues sí gana chingos de dinero, pero pues no pasa nada, ¿no? Eso no me afecta a mí, cuando lo cierto es que sí nos afecta en cosas, ¿no? Pero a veces perdemos de vista eso. Pero bueno, más allá de, creo que son temas que discutiremos más en la tercera unidad, ¿no? Pero venga, Zaida, te escuchamos. Sí, hola, ay, perdón que me metí así, pero Hola, no hola. tengo los controles aquí en el iPhone de levantar la Muy bien. mano y así. Ok, Entonces, no te bueno, preocupes. este, pues yo creo que la llamamos nuevas tecnologías porque yo la verdad sí todavía digo, ay, en los ochentas, y los ochentas fue hace 40 años, ¿no? Y creemos que se fue hace apenas hace 20, ¿no? También Claro. como las personas que empezamos a utilizar el Internet, pues somos los que, Ujú. como bien decía Patricia, los de esta generación, ¿no? Que empezamos Claro. de no tener Internet y que empezamos toda esa transición Ujú. del Internet a lo que ahora es las nuevas tecnologías, que para mí las nuevas tecnologías simplemente son más aplicaciones nuevas en el Internet, en lo que ya Claro. existe, que la base es el Internet, como también decía otra compañera, me parece que Alondra, que la Ujú. base es el Internet, pero que siempre se está innovando, siempre hay algo nuevo en Internet, ¿no? Ya sea una Claro. aplicación, una plataforma, ahora la inteligencia artificial. Entonces, como que es sobre eso, ya las nuevas tecnologías para mí ya no es el Internet, ya es Ujú. la inteligencia artificial, por ejemplo, y eso a mí me Claro. asusta, ¿no? La inteligencia Mm. artificial, porque ya es demasiada, es súper avanzada y que además nos puede engañar. Simplemente ya hay estafas con inteligencia artificial en video, Claro. en audio. Entonces Sí, sí. ya esas nuevas tecnologías que ya asustan y que además ya también están al alcance de cualquiera, porque ya también hay inteligencia artificial de código abierto, Claro. Mm. da para hacer muchas cosas. Simplemente pues los trabajos, como decía Patricia, tú metes en la inteligencia artificial, ay, quiero hacer un ensayo de tal cosa, y le pones del libro, el nombre del libro, y ya te salen 3 ensayos y ya tú eliges cuál es el que más te gusta, cuál va más ad hoc a ti, o un Sí, sí. discurso de funeral y te lo pone. O sea, vaya, es como la practicidad con la que ya el Internet nos ayudó a vivir con estas nuevas herramientas. Sin Claro. embargo, siento que demasiada practicidad ya no te hace pensar ni agarrar un libro y leer, y porque aparte otra, que todo es tan rápido que no te da tiempo de procesarlo. Claro. Entonces, también los procesos en ese inter de aprendizaje se van perdiendo, porque Ujú. o sea,
yo acabo de, ¿no? O sea, digo, si apenas estoy empezando a saber cómo me conecto a Bluetooth, cuando ya salió una nueva cosa, ¿no? Y que ahora conéctate a no sé cuánto, y digo, espérame, o sea, de apenas, o por ejemplo, el Facebook, ¿no? Que duró muchos años y de repente, no, ya hay Instagram, pero ahora ya está el TikTok, pero ahora ya está X, Threads, y Claro. que ahora ya no se llama así, ya se llama de tal lado, y ahora, o sea, entonces ya los procesos son tan rápidos que ya también yo siento que la mente humana, o sea, sobrepasa a lo que también los procesos naturales humanos. Y Claro. eso, pues digo, está padre en cuestión de herramienta, pero depender tanto de la tecnología, siento que sí en algún momento a los humanos nos va a afectar, porque el día que se caiga el Internet, o sea, se nos va la vida ahí. O Sí, sea, sí. yo me sé dos teléfonos, dos números telefónicos, de que antes me sabía los de toda mi familia y de mis amigos, y ahora ya nada más me sé el Totalmente. mío, el de mi tía y el de mi primo, porque son los de emergencia. Claro. Y entonces digo, híjole, o sea, y teléfonos tal cual, ya no hay teléfonos de monedas análogos que si se cae el internet puedas hacer una llamada normal, como Sí, antes. sí, o cada O vez hay sea, menos, ¿no? claro, entonces eso también como que sí asusta porque ya dependemos totalmente del internet y de la luz. Y Ujú, cuando ujú. yo, por ejemplo, vivo acá en Puerto Escondido y Ah, acá cada rato se va la luz. O sea, uy. sí, una o dos veces a la semana. Entonces se va la luz, se va el internet y se muere la Ujú. ciudad 1, 2 horas de que no hay conectividad y que la gente nos desesperamos de que tengo que trabajar, necesito internet. Cuando Claro. antes trabajabas con tu libro, con papeles, ¿no? Con facturas físicas y pues no importa, si se iba la luz, pues te sales al sol y ahí ya sigues trabajando. Ahora Claro. ya no. Entonces, bueno, es como, entiendo que te adaptas todo y está padrísimo porque todo ya más práctico y lo tienes ahí, a, Sí, sí. a un clic, a un clic de distancia. Pero también siento que los procesos humanos hemos perdido, bueno, en mi caso yo sí que soy mucho más lenta de aprendizaje de todo, Ujú. esos procesos, pues ya mis sobrinos, por ejemplo, se los brincaron totalmente y ellos ya, o sea, yo le digo, Claro. o sea, hablo con mi prima y le digo, ¿qué van a hacer tus hijos cuando no tengan el YouTube o no Sí, los sí. puedas entretener con una pantalla? Porque, pues, ¿no? Entonces, Sí, sí, bueno, sí. pero yo sí, Total. yo creo que las nuevas tecnologías son esas, toda la innovación de lo que ya está, pero simplemente más, pues más práctico y más reforzado y todo más rápido. Y eso, bueno, siento que en algún punto nos puede hacer un poco de daño al aprendizaje humano en general. Ujú. Súper, excelente, Zaida, muchas gracias. Eh, Gracias. me, me- Ay, me parece que tu participación es como una gran participación como para cerrar este conjunto de intervenciones suyas, porque yo creo que todos dieron de alguna forma varias ideas acerca de lo que constituye la idea de lo nuevo en el Internet, ¿no? Podríamos pensar uno, lo nuevo. Lo nuevo por el uso por el uso y por las nuevas y por el uso y por las tecnologías que se montan sobre el Internet, ¿no? Pareciera que Internet siempre es nuevo, en tanto siempre se usa para cosas distintas, ¿no? Pareciera que, en segundo lugar, pareciera que lo nuevo es Internet es siempre nuevo porque vive en una constante actualización, porque vive en una perpetua actualización de sus modos de funcionamiento, de sus capacidades de sus aplicaciones, etcétera, 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 ¿no? Porque la propia máquina, porque este ensamblaje tecnológico llamado Internet, ¿no? Se reensambla todo el tiempo, se está todo el tiempo quitando partes y se ponen nuevas, todo el tiempo se pinta se pinta acá, nuevos, digo, ya me cambié los ojos y ya me puse unos ojos nuevos, ¿no? Pensando en las cámaras que cada vez te las venden con nuevos megapíxeles, ya me quité esta capacidad y ahora tengo el tórax más grande, entonces me cabe más información, etcétera, etcétera, ¿no? Pareciera que es una máquina que continuamente se está reensamblando a sí misma, ¿no? Y tercera forma, Internet como una tecnología siempre nueva por los procesos sociológicos de una contracción del tiempo y la percepción de la contracción del tiempo.
¿no? Que creo que por ahí también nos invitaba a pensarlo un poco más, Zaida, por ejemplo. Esta idea de que Internet siempre es nuevo, porque lo nuevo está en la percepción de la contracción del tiempo y el espacio que ha traído, que fue consecuencia de la que Internet fue causa y de la que hoy también es consecuencia y de la que hoy también es motor, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque si un mundo, porque si el mundo globalizado fue el mundo que eminentemente empezó por contraer el tiempo y el espacio, por decir, daba lo mismo si estás en Shanghái y yo estoy en Nueva York, la contracción del tiempo es tal que ahora ya no me toma una vida entera llegar de acá hasta donde estás tú, sino que me toma horas. Días, quizás en días en un momento dado, ¿no? Hoy a veces es en horas, ¿no? O un día solamente, 24 horitas y ya te llega otra cosa desde China, ¿no? Entonces, la contracción del tiempo y el espacio, fíjense, es una propiedad directamente relacionada con el proceso de globalización, con el proceso de globalización moderno. Y por tanto, Internet también funciona como una tecnología que aún más llega a contraer el tiempo y el espacio. ¿Qué es sino la contracción del tiempo y el espacio, sino esto que estamos acá viviendo, ¿no? Es la contracción del espacio. Es más, es más, estamos de alguna forma, si lo ponemos en los términos más utópicos posibles, estamos diciendo al espacio entre ustedes y yo, elimínate, bórrate. Bórrate espacio, el espacio que nos separa desde la Ciudad de México hasta Puerto Escondido, donde está Zaida, o donde sea que estén usted, cada uno de ustedes, ¡pum! Esos kilómetros están borrados de la nada, pum, rapidito, facilito. Y aquí estamos hablando en tiempo real, Zaida y yo, Patricia y yo, Reyes, Carlos, Emanuel, Alondra, todas y todos estamos aquí Ay, platicando ay, de Jota, un también. plumazo. ¿Cómo, Zaida? No, perdóname, es que sabes que no sé cómo silenciar mi teléfono. Ah, ok. Perdón, Tal perdón. vez, tal vez están ocultos los iconos, tal vez si tocas la pantalla salen, porque luego lo que pasa es que se ocultan cuando no tocas la pantalla. No sé si le estás tocando o así. Pero bueno, a ver si lo puedes como encontrar o los tres puntitos arriba, ¿no? No sé, como no suelo ver Zoom por dispositivo Ah, en ya los celular. encontré. Ah, Tienes muy razón. bien, excelente. Eh, Eso, ¿no? Es como si le dijéramos al espacio, ¡pum! Bórrate y solamente ponme aquí enfrente a Patricia, ponme aquí enfrente a Carlos, ¿no? Y aquí estamos. Es como si dijéramos, y además da lo mismo cuántas horas sean de diferencia, ¿no? Una vez tenía un alumno en este mismo curso, hace unos cuantos semestres, que él estaba tomando clase en Estados Unidos. Y mientras acá eran las 6:30, para él era ya noche, ¿no? Él no me acuerdo en qué parte estaba, pero ya era noche, más noche para él. Y ¡pum! El tiempo, de alguna forma, los relojes pues, daban lo mismo porque él podía estar. En un sentido no dan lo mismo, ¿no? El rendimiento, el cuerpo, los efectos que tenía quizás para él ese día el desvelarse, etcétera, etcétera. No lo sé, ¿no? Tampoco vamos a decir que lo borramos de un plumazo, pero repito, si nos ponemos en los términos más utópicos posibles y más vendedor y más de vendedor posible, ¿no? Es como si dijéramos al tiempo, esfúmate y se parte y se acaba, ¿no? Entonces, esas tres acepciones de Internet como lo nuevo están vinculadas. Fíjense cómo estamos todo el tiempo pensando al interior de la máquina, es decir, al interior de lo que pasa Internet en sus capacidades de reensamblarse y al mismo tiempo estamos viendo hacia afuera, estamos viendo hacia su contexto social, hacia su contexto histórico en el corte socioespacial, sociotemporal específico en el que hoy estamos pensando Internet, porque no es lo mismo estar pensando Internet hoy en el 2024 con el panorama, con el ecosistema más preciso, con el ecosistema mediático que tenemos hoy, con la versión de Internet que tenemos hoy, que haber pensado el Internet en el 2005, ¿no? Que era, por ejemplo, la época en la que lo estaba pensando el texto que leímos en la unidad pasada, el de Delia Crovi, ¿no se acuerdan? La Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es un texto relativamente viejo, ¿no? Nos sirvió para ver las implicaciones del concepto en su momento, pero no era lo mismo pensar cuáles eran sus preocupaciones. Si recuerdan ese texto, ¿no? Una de las mayores preocupaciones era que el Internet estaba en una brecha digital amplia, estaba en una brecha digital eh, amplia con respecto a cuántas personas podían tener la capacidad de estar conectados a Internet.
Si pensamos hoy en si pensamos hoy en cuántas personas en el mundo, si pensamos hoy cuántas personas en el mundo tienen acceso a Internet, ¿no? Hoy vamos a ver un poco que la brecha digital tenemos que pensarla desde otro lado, ya no desde el acceso, quizás, porque hoy más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet. Internet, en términos meramente estadísticos, la mayoría de la población hoy en el mundo tiene acceso a Internet. La mayoría. En términos estadísticos, Internet ha dejado de ser un problema de acceso. Si vemos el texto de la profesora Delia Crovi, ¿no? En la primera unidad, una de las grandes preocupaciones era esa, que no toda la gente tenía acceso a Internet, que no toda la gente a nivel global, en el país, etcétera, etcétera, tenía posibilidad de conectarse a Internet, cuando hoy, a 20 años de distancia, quizás a más de 10 por lo menos, hoy, al menos en términos cuantitativos, el acceso a Internet ya no es un problema, ¿no? Entonces, hoy estamos pensando al Internet desde ese lado. Hoy en esta clase específica, en este corte sociotemporal, en este corte espaciotemporal, estamos pensando Internet bajo unas ciertas condiciones y con unas ciertas necesidades, ¿no? Por otro lado, creo que lo que pone también en tela de juicio el texto de Escolar y el texto de Manovich, cuando nos hablan de cuáles son las formas específicas en las que funciona Internet, es que los rasgos de los nuevos medios también permiten una convergencia mediática que se traduce en una producción nueva de contenidos, ¿no? Y así como hay una producción nueva de contenidos, nuevas formas tanto de producirlos como de consumirlos, también podríamos pensar que los medios, ¿no? Que todo medio, pero específicamente, dado que el curso va de eso, los medios digitales, permiten una forma de producción de sentido, de significados, muchísimo más amplia que en cualquier otro estadio, quizás de la humanidad, ¿no? Y eso no creo que sea ser vendedor, sino que es reconocer el amplio impacto que tiene Internet en las sociedades actuales, ¿no? Cuánta cantidad de producción de sentido no se da cada día en Internet? ¿Cuántas nuevas ideas? Desde las ideas más alocadas, desde las ideas más alocadas, como que todos los pájaros en el mundo son cámaras de los conspiranoicos. Es una idea real, búsquenla. Desde la idea conspiranoica de que los pájaros no existen y los pájaros son cámaras hechas para vigilarnos por el gran hermano que es el Estado, ¿no? Desde ideas como esas hasta el tratado de la crítica de la razón pura de Kant, y que te lo puedes descargar en un 2x3 en internet, ¿no? O el nuevo libro de Sayak Valencia, o el nuevo manifiesto del bloque negro de las feministas, también te lo encuentras por ahí, ¿no? La producción de sentido hoy está ampliada. La producción y los gatitos dominarán al mundo. Claro que sí, Patricia, ¿no? O sea, hoy la cantidad de memes sobre gatitos inundan el internet. Entonces, desde eso, ¿no? Desde el humor, los chistes, las capacidades que tenemos hoy para reírnos de cosas, de mezclar ideas, ¿no? Que nos remite a la posición semiótica de la creación de sentido, nos remite a la posición, nos remite a la capacidad humana del raciocinio, nos remite a la capacidad humana de la interacción, o la capacidad en general de la interacción ampliada, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, por ejemplo, recuperando lo que nos decía Zaida respecto de las diferencias con sus sobrinos y entre ella, y que todas y todos los hemos pensado en algún momento, creo que me gusta pensar en más que en pérdida de capacidades, ¿no? Que es a veces como el enfoque muy apocalíptico que se le da al uso de las redes sociales, y que, uy, o el internet en general, y que el discurso se vuelve crítico en exceso, ¿no? Creo, se vuelve como una crítica muy como no sé, ¿no? No, una crítica un poco anquilosada también, ¿no? Que no puede encontrar nada bueno en lo nuevo, ¿no? Creo que más que pérdida de capacidades, creo que tenemos que pensar, y que estaba implícito en el comentario de Zaida y está implícito en lo que ustedes nos comentaron, perdón, en la pérdida de procesos, o más que, o más que en la pérdida, en la omisión de procesos, ¿no? Claro, hay procesos que se están omitiendo,
y van a incidir directamente en capacidades. Claro que sí, porque una capacidad también deviene, una capacidad ya hecha, la capacidad de hacer algo, es también la historia de cómo llegaste a adquirir esa capacidad, ¿no? Si hoy omitimos procesos que nos hacen llegar a ciertas capacidades específicas, claro que la modificación en las capacidades va a ser trastocada, se va a movilizar, por supuesto que sí, pero creo que no necesariamente tenemos que pensarlo desde el lado de la pérdida, desde el lado de la pérdida, ¿no? Porque si bien porque si bien quizás venimos de épocas en donde teníamos la capacidad de contemplación, tal vez de una forma más, y porque era un mundo en donde teníamos que esperar por cosas, ¿no? Era un mundo donde teníamos que esperar a que saliera el nuevo libro. Si queríamos ver el nuevo capítulo de la novela, el nuevo capítulo de la serie, teníamos que esperar al siguiente lunes. Entonces, había una capacidad de la espera que estaba cultivada por el mundo en el que vivíamos. Había una capacidad para la retención de atención que era cultivada por el mundo en el que vivíamos, porque el sistema educativo estaba basado y no podías, no tenías, cuando estabas en la escuela no tenías nada más ante sí más que tu libro y tu cuaderno, ¿no? O la banca. ¿Y qué hacíamos para escaparnos en las bancas? Pues le pintabas a la banca, la rayabas, la tachabas, la movías, te ibas a la página 115 del libro de historia y le pintabas bigotes a Miguel Hidalgo, ¿no? O arrancabas una página de tu cuaderno y le escribías un chiste o un mensajito a tu amigo o a tu amiga de que íbamos a jugar hoy en el recreo y se lo pasabas y hacías y creabas estrategias para parecer que estabas en la atención en la clase mientras estabas chateando con el amigo a través de un papelito, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en donde teníamos que esperar por cosas. Vivimos en un mundo en donde teníamos que sentarnos a leer un libro de forma específica, porque no había forma de saltártelo, no había forma de leer un resumen en línea, o había muy pocas formas de acceder a esos resúmenes, porque tenías que comprar otro libro que era la versión resumida de ese libro que querías leer, ¿no? Entonces, acceder a un resumen de las cosas, pues era más difícil. Entonces, tenías que comprar el libro y si querías encontrar algo específico en ese libro, tenías que hojearlo y chutarte toda la parte que tú creías que te iba a servir. Hoy vivimos en un mundo donde hay poco que esperar por contenido. Si quieres un libro, lo buscas y muy probablemente lo vas a encontrar en línea. Si no te quieres leer un libro completo, muy probablemente alguien haya hecho un resumen en internet y lo puedas leer y te lo puedas rifar. O vas al chat GPT y le dices, hazme un resumen de esto y te lo saca. La omisión de proceso, ¿no? No sé cómo serán los estudiantes del futuro, ¿no? Pero lo cierto es que así como habrá estudiantes en el futuro, tenemos que haber profesores en el futuro también. Entonces, es un reto, ¿no? Es un reto. Y aquí paso a mi calidad de profesor, ¿no? Es un reto, porque uno se da cuenta, por ejemplo, ¿no? Y les voy a hacer spoiler un poco para meter miedo en esta época de Día de Muertos y de Halloween, ¿no es cierto? ¿No? Pero uno se da cuenta, por ejemplo, cuando llegan los ensayos, y uno se da cuenta que eso no lo escribieron ustedes, ¿no? Pero a veces no hay forma. Me ha pasado en muy contadas ocasiones, les voy a decir, muy contadas ocasiones, ¿no? Que a veces no he tenido los argumentos necesarios, suficientes para decirle al alumno, tal alumna, esto no lo escribiste tú y esto fue escrito con tal cosa o eso se lo dejaste caer de acá. A veces no he tenido formas. ¿Qué hago ante eso? ¿Cómo le digo? Yo sé que esto no lo escribiste tú, porque lo sé, lo siento, lo noto, lo sé en tu forma de escribir en las cosas anteriores, o sea, lo percibo. Sé que no lo hiciste tú, pero no tengo argumentos, no te lo puedo probar. ¿Sabes? Entonces, a veces uno como profesor está en esos problemas, ¿no? Entonces, aquí les pediría ser empáticos y más que ser empáticos, pensar en su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Porque pues a lo mejor piensen que a uno lo engañan, no digo, no ustedes, pues, ¿no? O sea, un alumno ideal abstracto en general, ¿no? Quizás el alumno dice, pues ya, ¿no? Y lo engañó y todo, pero pues al final uno dice, pues ya, ¿no? Le pongo 7 o le pongo 10 porque está bueno y no puedo probar que no lo hiciste tú, entonces pues te lo pongo, ¿no? Pero al final de cuentas, eso, ¿no? Pensar qué capacidades nos está inhibiendo
o qué procesos nos estamos saltando y qué capacidades nos puede estar inhibiendo, ¿no? Pero eso, pensarlo en términos de procesos, ¿no? Saliéndonos ya de esa reflexión, más bien en la omisión de procesos. Y sí, por supuesto, es toda una idea que tenemos que comenzar a considerar. La omisión de procesos nos va a llevar al trastocamiento de capacidades. ¿Cuáles van a ser? ¿Quién sabe? ¿Cuáles capacidades vamos a omitir? ¿Quién sabe? ¿Cuáles vamos a ganar? Pues también quién sabe, ¿no? Porque quizás así como tengan menos capacidad de atención, las nuevas generaciones, tal vez también tengan más capacidad de encontrar y de acumular más conocimientos de los que uno pudiera haber acumulado, porque conviven en un mundo hipermediatizado y conviven en un mundo altamente, con muchísima información. Quizás su capacidad de procesar mucha cantidad de información sea más amplia de la que tuvimos nosotros, porque nosotros no teníamos acceso a tanta información. ¿Quién sabe? ¿No? Podríamos pensarlo desde ambos lados, ¿no? Pero creo que todos sus comentarios nos sirvieron un poco para anudar ese sentido, ¿no? Y ya para ir cerrando esta sesión, antes de que se vuelva más larga, ¿no? Creo que en general hemos logrado en esa sesión, encontrar esas dos grandes, ese filtro que nos hace ver dónde está lo necesario o dónde está la utilidad de pensar en Internet como una tecnología y sus lenguajes, sus rasgos esenciales, la digitalización, lo que nos permite hacer el Internet, como un trastocamiento de procesos, como un trastocamiento en las capacidades, que nos lleva a trastocar las capacidades y que también al mismo tiempo están inscritos en necesidades específicas que están determinadas por el contexto específico que las vio nacer. No, regresamos una vez más a la idea de Internet como una tecnología situada, como una tecnología que está desarrollándose y que está siendo desarrollada hoy en un mundo específico por gente específica, ¿no? Y de alguna forma nos lleva otra vez a la idea de la pregunta por la historia del Internet. La historia del Internet, ¿hasta qué punto es necesaria, ¿no? Y con esta sería la última pregunta, ya para que me den unos comentarios finales, ¿no? La pregunta por la historia del Internet, por pensar Internet como una tecnología situada, que tuvo una historia, un desarrollo hasta acá, y en donde, como nos dice Scolari, estuvo en medio de unas guerras, ¿no? Que estuvo en medio de guerras, donde hubo ganadores y donde hubo perdedores, y donde no necesariamente ganó el más capacitado para ello, sino el que más suerte tuvo, o el que más recursos tuvo, o no necesariamente el mejor. Y tomando en consideración todo eso, ¿no? Me gustaría justamente saber si en algún punto quisieran la reflexión, ¿no? Ya para cerrar, quisieran la reflexión si en algún punto, en algún otro curso o en alguna otra oportunidad habían tenido la posibilidad de pensar o de leer sobre la historia del Internet, como tuvimos oportunidad acá con Manuel Castells, con Escolar y con José Van Dijk, ¿no? Si habían tenido oportunidad de leer acerca de la historia del Internet, qué sabían de la historia del Internet y para qué creen que al final de cuentas nos sirva conocer la historia del Internet. Y si no lo habían tenido oportunidad, incluso reflexionar en esa ausencia. ¿Por qué la historia del Internet pareciera que se nos oculta de alguna manera, ¿no? No en un término conspiranoico, ¿no? Sino que se nos oculta porque quizás todas estas ideas de lo nuevo, ¿no? Lo nuevo como uso, lo nuevo como constante actualización, y lo nuevo por la contracción del tiempo y por la percepción contraída del tiempo, quizás no nos alcance para ver hacia atrás y cuál sería la utilidad o cuál sería la utilidad de saber la historia del Internet, hoy que tuvimos la posibilidad de ver unos cuantos vistazos, unas cuantas pinceladas, y o en su defecto, cuál sería el impacto de no conocerla, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿O a quién le sería útil de pronto que no conociéramos la historia de Internet? ¿Cómo ven? Una última reflexión. Alondra, ¿escuchamos? ¿Quieres hablar? Venga, Patricia, te escuchamos. Pues creo que se abordó, bueno, yo estoy tomando esta materia, la tomé el semestre que viene, yo estoy en el tercer semestre, y la parte de teorías de la comunicación 2 sí se aborda, pero creo que no profundo. Mm, Y sin embargo, sí considero que es básica porque, como reitero, la parte de la brecha muchas veces nos da por hecho quizá el decir, con esto ya nacimos, ¿no? Y claro. sin embargo, tocar y abordar esa parte de la historia sí nos lleva a comprender dónde está la evolución. Yo considero que es importante para que vayamos tomando justamente esta parte de esta línea del tiempo, ¿no? En qué momento fue como más creativo, en qué momento está siendo como más evolutivo,
los pasos que ha tenido para llegar hasta donde estamos ahorita y que como bien decía usted, ¿no? Lo que viene, que ya es algo que está todo el tiempo en un movimiento constante. Entonces, es bueno tomarlo para también saber de dónde partió y cuáles fueron los orígenes que detonaron, porque son parte de la historia esencial. Conocer el por qué y el hacia dónde vamos, yo también lo considero muy, muy importante. Ah, muy bien, Patricia, muchas gracias. ¿Alguien más quiere terminar, dar un comentario final? ¿Para qué nos sirve conocer la historia de Internet? ¿Cuáles serían las consecuencias de no saberla? ¿Hay alguien que esté interesado, hay algunos actores, algún colectivo que esté interesado en que no la sepamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Cuéntenos, Carlos, Manuel, Zaida, Alondra, ¿tienes algún comentario? ¿Alguien más? Creo que no. Muy bien. Pues yo creo que justamente en esto podemos ya encontrar el cierre, ¿no? Como nos dices, como bien nos dices, Patricia, la historia del Internet es necesario siempre saber desde dónde parte uno y sobre todo para desmantelar ciertas nociones, yo pensaría, ¿no? Que hay que desmantelar ciertas nociones que parece que forman parte intrínseca de lo que es Internet, de lo que es un objeto de estudio en general, en este caso, lo que nos atañe acá, el Internet, y saber de dónde viene y por otro lado, cómo podríamos repensarlo desde otros lados también, ¿no? Porque saber que algo tiene una historia nos permite también tener la capacidad de ver que esa historia fue formada a golpe de camino, ¿no? O sea, un poco en esta idea de caminante no hay camino, se hace camino el andar, ¿no? O sea, no había ningún camino, se fue haciendo en el camino y todavía lo estamos haciendo. Todavía vamos a ciertos lugares, todavía estamos haciendo, todavía vamos en la veredita pensando bajo ciertas nociones, ¿no? Entonces, nos dice Emanuel, resumiendo en la famosa frase del que no conoce su historia está destinado a repetirla. Para este caso, conocerla ayuda a seguir manteniéndose en lo innovador, de dónde venimos y a dónde vamos. Claro, ¿no? Porque si pensamos que todo lo que estamos viendo hoy es nuevo, que no tenemos símiles o que no tenemos posibilidad de ver hacia atrás y de ver cosas que estuvieron, condiciones que se parecieron o cosas que claramente no deberíamos tolerar o que no deberíamos permitir, ¿no? Estamos condenados a repetirlos. Yo diría que por un lado ha habido colectivos y personas específicas a las que les ha interesado que Internet pareciera que siempre es nuevo, que no tuvo un devenir azaroso y que no tuvo una historia de azar y que no, etcétera, etcétera, justamente para que no hubiera cercos o filtros acerca de lo que pudieran hacer, ¿no? Por ejemplo, nos quejábamos del gran monopolio que existía en el sistema, en el aparato televisivo, y hoy Internet es una tecnología altamente concentrada en manos privadas, tanto que el servicio de Internet solamente te los dan privados. Si pensamos en la televisión, ahorita te damos la palabra, Zaira, si pensamos en la televisión, había un servicio de telesistema, hay un servicio de canales de televisión operados por el Estado, ¿no? No solamente por Televisa o no solamente por lo que, no, si quieres ver otra oferta, tienes la oferta de la UNAM, ¿no? Que es pública, tienes la oferta de la televisión del 11 que también es pública, del 22 que es pública, del canal de la Ciudad de México, ¿no? Que también tiene otros contenidos. O sea, es una tecnología que no poseen solamente unas personas. Pero si pensamos en Internet, es una tecnología que está en unas manos muy claras y que solamente está en esas manos. Y que cualquier intento de arrebatárselos o que cualquier intento de utilizarlo por otras manos pareciera estar todo el tiempo cercado y vedado para eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Zaida, te escuchamos. Ya. Pues a mí me parece súper interesante porque, bueno, claro, uno pensaría que lo que decíamos hace rato, que el Internet es nuevo y todo, ya viendo la historia, pues sus primeros inicios, o sea, de ese tipo de tecnología que fueron
a partir de 1945 que empezaron a hacer esas pruebas y que va uno viendo la evolución de que al principio era para fines militares. Ujú. Creo que te estamos perdiendo un poco, Zaida. No te escuchamos. Ahí me escuchan. Ahí Hola, mejor. hola. Sí, Ah, ahí bien. y bueno, yo todo eso, pues la verdad ni lo sabía, que antes era como para fines militares y que después ya abrieron la red, ya, y ni le entendía, o sea, era como, no entendía el proceso de evolución del internet. Ahora, claro, a Te partir estás cortando, te cortas mucho, Zaida. No sé si te puedes mover del lugar donde estás, porque lo estoy perdiendo, no, no lo escucho completo. es- Eh, Todavía no. todavía no, ¿verdad? Bueno, igual, ahí ya me escuchas mejor. Ahí un Ya poquito mejor, sí. me, ah, no, me apuro rápido. Y saber la historia y poder entenderla y poder agradecer toda esta evolución para estas nuevas herramientas y adaptarlas pues a la vida diaria que ahora tenemos, ¿no? Ahora pensar sin internet, cuando antes pues no, Te volviste a perder, Zaida. Ah, es que te hola, vuelves hola. a perder. Inicias bien y luego se pierde un poco. eh, O no sé si nos lo pudieras escribir rapidísimo en lo que antes de que A ver, cerremos yo la creo que sesión. sí, a ver en el chat. Muy bien. Sí, Sí, disculpa. que me parece que ahora es parte de la canasta básica de la vida, ¿no? Ya tener el internet y adaptarlo a nuestra vida diaria a partir de su historia, ¿no? Claro. Sí, te lo escuchamos Hola. perfecto eso. Sí, claro, esta idea o sea, de una canasta básica, tendríamos justamente que luchar y ha habido luchas, ¿no? Que reconocen o han tratado de reconocer a Internet incluso como un derecho humano. Si lo pensamos desde esas coordenadas, tendríamos que pensar también el impacto enorme que ha tenido Internet y que tiene hoy en las sociedades contemporáneas. Porque ya no podemos seguir, ya, o sea, el problema es que Internet ya no parece ser solo una tecnología más, parece ser una tecnología además de la que dependen un montón de procesos directamente, ¿no? Si se cae el Internet, se cae el sistema económico, no hay transferencias, no hay, o sea, digo, hoy los cajeros hoy el flujo de dinero, hoy un montón de sistemas educativos funcionan en modelos híbridos o en modelos digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy hay un montón de cosas de este mundo que operan por y a través de Internet. Entonces, tendríamos que pensar el nuevo estatuto y el lugar del Internet, ¿no? Y creo que hoy, ya justo para cerrar directamente ya esta sesión y pensarlo de cara a la próxima unidad, tendríamos que pensar justo ya no solo Internet como una tecnología situada, sino Internet como en el centro de relaciones de poder. Y eso nos va a encaminar directamente a los temas que vamos a ver la próxima unidad. Porque si venimos de una primera unidad que nos permitió ver la conformación sociológica que dio luz al Internet, en esa segunda unidad pensar qué tiene de particular Internet, cómo funciona y cuál fue su historia, en la tercera unidad llegaremos a ver justamente cómo se posiciona Internet en una especie de relaciones de fuerza, en relaciones de poder que lo forzan, que lo utilizan, que se lo apropian, que lo confiscan, que lo roban, que etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para dónde se mueve Internet y cómo y dónde está situado Internet en la gran red de relaciones, en la gran red de relaciones mundiales actuales además y en la gran red de relaciones de fuerza, de relaciones de poder que lo utilizan, que lo desarrollan, que lo financian para motivos específicos, que lo utilizan para cosas específicas y para cosas además que muchas veces
que tienen muchas veces, además, fines divergentes, fines que ni siquiera tienen nada que ver, o fines que se están agrupando, o que sirven para posibilitar otras cosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona Internet en una relación de fuerzas y en una relación de fuerzas sociales que además configuran nodos de poder, ¿no? Con esa reflexión acerca del poder terminaría, ¿no? Muchas gracias a todas y todos por haber estado en la sesión y por sus comentarios, ¿no? Espero verlas para la tercera sesión sincrónica, ¿no? Que tendremos aproximadamente en un mes. Esperemos que esa sesión, esa fecha de sesión no cambie. Haré todo lo posible, ¿no? Una disculpa además por el cambio, pero me agrada ver que sí pudieron estar. Muchas gracias y seguimos. Cualquier cosa. Gracias, Aida. Muchas gracias. Gracias, Manuel, Alondra y Gracias. Patricia. Gracias. Hasta Gracias luego. a todos, bonita noche. Bonita noche. Hasta luego.